que el problema nos dice, considere una casa con una superficie de piso de 200 metros cuadrados y una altura promedio de 3 metros a nivel del mar, donde la presión atmosférica estándar es de 101.3 kilopascales. Inicialmente la casa está a una temperatura uniforme de 10 grados Celsius. Ahora se enciende el calefactor eléctrico y funciona hasta que la temperatura del aire de la casa se eleva hasta 22 grados Celsius. Determine cuánto calor es absorbido por el aire suponiendo que algo de este se escapa a través de las grietas conforme el aire calentado en la casa se expande a presión constante. También determine el costo de este calor si el precio unitario de la electricidad en esa zona es de $0.075 sobre kilowatt por hora. Bueno, en los datos que nos da el ejercicio vendría siendo el área base, que sería de 200 metros al cuadrado, la altura, que sería de 3 metros, la presión de 101.3 kilopascales, la temperatura 1, que es de 10, y la temperatura 2, que es después que se enciende el calefactor, que es de 22 grados Celsius. Lo que propone el enunciado es que la casa tenía una temperatura inicial acá de 10 grados Celsius, pero luego de que se enciende el calefactor, esta pasa a tener una temperatura de 22 grados Celsius. La expresión que nos estaría relacionando, la cantidad de calor con la masa, siendo C el calor específico, y la variación de temperatura vendría siendo la siguiente, donde Q es igual a la masa por el calor específico, pero como aquí tenemos que es a presión constante, entonces sería el calor específico cuando la presión es constante o a presión constante, por la variación de temperatura. En esto, lo único que tenemos sería el calor específico y nos haría falta hallar la masa y la variación de temperatura. Partiendo de que esto es un aire y que lo podríamos tomar como un gas, entonces utilizaremos la fórmula de la ley de los gases, en donde nos dice que es la presión por el volumen es igual a la masa por la constante de los gases por la temperatura. Por la temperatura. Aquí pues despejamos la masa y nos quedaría que esto es igual a la presión por el volumen sobre la constante de los gases por la temperatura. Para poder hallar el volumen únicamente pues multiplicamos el área base por la altura, lo cual nos daría, tendríamos un volumen de 600 metros cúbicos. Y aquí la temperatura que estaríamos tomando para poder realizar el cálculo sería la temperatura número 1, ya que si tomamos la temperatura número 2 de 22 grados Celsius, esto estaría alterando los resultados, ya que hay que tener presente que cuando un gas se calienta, este se expande, por tanto el volumen que se necesitaría es distinto. Ahora proseguirán mis compañeros a explicarles lo que sigue. Ahora, para hacer el cálculo de la masa, vamos a tener en cuenta lo siguiente: la constante de los gases, que en este caso para el aire es 0.2870 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Entonces, kilojoules en este caso lo vamos a tomar como kilopascales por metro cúbico, lo que es equivalente también. Entonces, reemplazando los valores para la masa, vamos a tener que la masa va a ser igual a la presión, que son 101.3 kilopascales, por el volumen, que en este caso son 600 metros cúbicos, sobre la constante de los gases, que para el aire son 0.2870 kilopascales por metro cúbico, sobre kilogramos por Kelvin. Y la temperatura, que para 10 grados Celsius en Kelvin y que la ecuación sea homogénea, pues vamos a tener que son 283.15 Kelvin.
Ahora aquí podemos cancelar estas unidades, kilopascales con kilopascales, metros cúbicos con metros cúbicos y Kelvin con Kelvin. Y las unidades que nos quedarían serían kilogramos, lo cual es equivalente a las unidades de masa. Bueno, ahora ya tenemos la masa, lo único que nos falta en la ecuación es el calor específico. Pero para hallar este calor específico necesitamos un promedio de las dos temperaturas. Entonces, este promedio va a estar dado por los 10 grados de la temperatura 1 más 22 grados de la temperatura 2 entre 2, y pues esto va a ser igual a 16 grados Celsius, lo que en grados Kelvin son 289. Como en nuestras tablas, que como aparecen aquí, pues no tenemos esa temperatura, está entre 250 y 300 grados Kelvin, pues vamos a tener lo siguiente, y es que tenemos que interpolar con la siguiente ecuación de interpolación. Entonces, obteniendo eso, pues vamos a obtener el siguiente valor, que es 1.004 kJ por kilogramo por Kelvin, lo que va a equivaler al calor específico a esa temperatura. Entonces una vez obtenido eso, vamos a reemplazar en la ecuación, y el calor absorbido por el aire va a ser igual a la masa, que en este caso son 747.932 kilogramos, por el calor específico, que lo acabamos de calcular, y sería 1.004 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, y esto multiplicado por las diferencias de temperatura, que sería la temperatura 2 menos la temperatura 1. Esa va a ser nuestra diferencia de temperatura. Bueno, haciendo los respectivos cálculos, vamos a tener que el calor absorbido por el aire va a ser de 9011.084 kilojoules. Y este sería el resultado para el calor absorbido por el aire. Bueno, una vez calculado el calor generado por esta operación, ahora yo voy a determinar el precio en dólares de esta operación. Ok, nos dan que 1 kilowatt por hora equivale a 0.75 dólares. Usando la relación de kilowatts, que 1 kilowatt equivale a 3600 kilojoules, se establece esta operación, donde kilowatts se va con kilowatts y se multiplica por el calor generado, que está en kilojoules, el cual también se cancela con kilojoules aquí, lo cual nos queda simplemente el precio en dólares que nos gastamos generando el calor que generamos en el paso anterior. Esto nos daría como resultado 0.187 dólares. Bueno, ya como últimas consideraciones queremos dejar unos conceptos que no aclaramos a lo largo del video, pero lo vamos a hacer ahora. Como una de ellas es el calor específico, el cual su definición nos dice que es la energía necesaria para aumentar un grado de temperaturas una unidad de masa. Y también queremos aclarar qué medio o qué transporte de energía fue el que utilizó el calefactor para calentar la casa, y este fue un medio de convección. ¿Por qué? Porque recordemos que la convección se da a través del movimiento de un fluido, y en este caso el calefactor movió las partículas del aire y las dispersó por toda la casa, lo cual se ve la convección claramente ahí. Muchas gracias.